El tema de hoy es la importancia del maguey, plantación y reforestación. Para este seminario, nuestro invitado es Atahualpa Caldera Sosa. Atahualpa vive aquí en San Miguel de Allende. Él estudió biología e hizo una maestría en gestión integrada de cuencas hidrográficas en la Universidad Autónoma de Querétaro. Él es fundador y director del Grupo de Acción Interdisciplinaria Ambiental AC. También fundó la Ecoaldea Los Carrizos, que es un proyecto de vivienda rural sustentable en el semidesierto, donde vive desde hace más de 10 años usando ecotecnologías. Actualmente, él colabora con Vía Orgánica y Regeneración Internacional en un proyecto de plantación de magueyes en la subcuenca Tambula-Picachos, en el municipio de San Miguel de Allende, como parte de un proyecto agroforestal de conservación de suelos y agua y diversificación productiva para los habitantes de las comunidades rurales de la región. Le cedo la palabra a Atahualpa. Bienvenido. Muchas gracias, Lulú. Pues agradecer al Centro para la Justicia Global y Educación Colaborativa por la invitación a esta charla, que espero les agrade y podamos todos aprender sobre los magueyes. Voy a compartir mi presentación en un momentito. Aquí está. Ok, ahí se ve bien, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar. La charla de hoy lleva por nombre la importancia del maguey, plantación y reforestación. Vamos a platicar de un proyecto que está colaborando y trabajando nuestra organización con Vía Orgánica y Regeneración Internacional en un proyecto que tiene que ver con los magueyes, que más adelante lo vamos a explicar. Pero bueno, para empezar, les quiero dar una pequeña introducción de lo que es el maguey. El maguey y su importancia. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de la historia del maguey, haciendo un poco de investigación sobre esta planta maravillosa. Lo que estamos viendo aquí es una representación de una deidad que es la diosa Mayagüel. Es una diosa de la fertilidad, que aparece en esta imagen representada de una manera muy, muy interesante, porque como ven, está sentada sobre una tortuga y sobre una serpiente, y luego en sus manos tiene como unas herramientas, unos punzones, está desnuda y en una de sus manos tiene como también elementos que tienen que ver con la producción del pulque y el aguamiel, ¿no? Entonces, era una deidad sumamente importante para los antiguos mexicas. Y bueno, en diferentes códices se encuentran diferentes representaciones de la diosa del maguey. Realmente para los mexicas representaba varias cosas, ¿no? Entre ellas la fertilidad. Y el maguey, como sabemos, es una planta muy, es muy prolífica, ¿no? Tiene muchos hijuelos, ¿no? Da la planta, y también el aguamiel es algo que se produce muchísimo en esta maravillosa planta. Anteriormente, maguey, la palabra maguey en náhuatl significa metal o mezcalmetl, de donde proviene el nombre de mezcal. También algo importante mencionar es que la palabra maguey es una palabra caribeña.
Cuando los españoles arribaron a las Antillas en el siglo XVI, se dieron cuenta de que los nativos de algunas islas del Caribe mencionaban a la sábila o al aloe, lo mencionaban como maguey, y esa es la razón por la que después en el resto de América se le llamó maguey a esta planta. Posteriormente, en el siglo XVIII, Carlos Linneo, naturalista sueco, nombró a los magueyes como agave o las agaváceas, ¿no? Que en la lengua grecolatina agavus significa ilustre o admirable, por todas las bondades que esta planta daba, ¿no?, a los seres humanos. Aquí podemos observar lo que son las haciendas pulqueras y las pulquerías. Esto es una hacienda que se encuentra en el estado de Hidalgo de 1860, que hasta la fecha todavía sigue funcionando y pues ahora está convertida en un centro turístico. En la otra fotografía vemos una pulquería en la Ciudad de México que tuvo mucho auge en la época antes de la Revolución y bueno, posteriormente, después de la Revolución Mexicana, cuando se acabaron muchas de las haciendas, cayó la industria del pulque y empezó a intervenir la industria cervecera, y eso fue lo que acabó con todas estas haciendas pulqueras y la producción de pulque. Afortunadamente en la actualidad ya otra vez se está retomando el uso de ya. Bueno, vamos a hablar aquí un poco sobre la planta del maguey. Aquí vemos una representación de lo que viene siendo un dibujo de lo que es la planta del maguey, con todas sus partes, ¿no? Desde la raíz, el rizoma, los hijuelos, las pencas. Luego viene todo lo que es la zona floral, la parte floral, que se le llama escapo floral o quiote, y lo que compone toda la floración, la umbela, las flores, los bulbillos, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo se conforma la planta, y lo maravilloso es que todo se utiliza. Todo lo que vemos aquí en la planta es utilizado en la actualidad de muchas formas. De este lado observamos algunas especies de agaves, ¿no? Los agaves pertenecen a la familia de las agaváceas. México es el país con mayor diversidad de agaves en todo el mundo. De un total de 210 especies, México tiene 159, es decir, el 75%. 119 especies son endémicas, son exclusivas de México, del territorio mexicano. Y aquí vemos algunas de los dibujos representando algunas formas de esta maravillosa planta. Aquí les quiero mencionar un poco la importancia que tienen los agaves para especies de polinizadores, en este caso el murciélago magueyero. En México existen alrededor de 138 especies de murciélagos y dos de ellos principalmente son los que polinizan a los agaves. Aquí vemos en esta gráfica cómo esta especie tiene una lengua muy larga para poder penetrar la parte de la flor y poder comerse el néctar. Son murciélagos nectaríferos y son sumamente importantes porque ellos son los principales polinizadores de estos agaves. Sin ellos, pues no existiría el pulque, el mezcal, el tequila y bueno, todo lo que se aprovecha de esta maravillosa planta. En esta otra gráfica podemos ver otros polinizadores que también son muy importantes para
el maguey, que son las abejas y en este caso los colibríes. Y hay otras especies de insectos que también contribuyen a la polinización, como los abejorros y muchas otras aves. Aquí en esta gráfica estamos viendo la importancia que tiene esta planta desde el punto de vista de la fotosíntesis. Las plantas de maguey tienen un sistema muy interesante porque se caracterizan por tener un sistema que durante la noche, ¿no? Están absorbiendo cantidades grandes de CO2 y la fotosíntesis la realizan durante el día. ¿Qué sucede? Que los estomas, que son como poros en las hojas del agave, se abren en la noche y es cuando tienen esta absorción del CO2 y durante el día están cerrados. Esta es una estrategia de todas las plantas del desierto, donde hay muy poca humedad, muy poca agua, y esta es una estrategia que evolucionó en estas plantas durante miles de años, millones de años, para poder evitar la evapotranspiración y conservar el agua en las zonas desérticas. Bueno, esta es una pequeña introducción de los agaves y ahora quiero platicarles un poco sobre un proyecto que se está llevando a cabo aquí en San Miguel de Allende y en otras regiones del mundo. Es un proyecto y es una iniciativa de una organización que se llama Regeneración Internacional, otra organización que es Asociación de Consumidores Orgánicos y Vía Orgánica. Estas organizaciones tienen sede aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, y el proyecto que más adelante vamos a platicar tiene que ver con esta iniciativa de esta organización. El proyecto del Billón de Agaves lo que pretende es sembrar 1 billón de agaves a nivel mundial. En el periodo de tiempo, pues de aquí en adelante, todo lo que se pueda sembrar, con la intención de recuperar zonas, sembrar agave en zonas desérticas del planeta como una estrategia para reducir las cantidades de CO2 atmosférico y poder darle usos alternativos a esta planta, que son muchísimos, tiene muchos beneficios. Entonces, esta organización está tratando y trabajando ya aquí en San Miguel de Allende con varios campesinos y varias fincas, varios ranchos donde la gente está interesada en sembrar agaves para poder contribuir de esta manera a las zonas desérticas donde hay muy poca humedad y donde se necesitan producir grandes cantidades de biomasa para poder alimentar y a muchos animales de esta región que contribuyen al sobrepastoreo y por lo tanto el agave es una alternativa para alimentar a estos animales y no nomás a los animales, también a los humanos les sirve muchísimo esta planta. Aquí vemos unas fotografías del trabajo que se está haciendo con vía orgánica y se está utilizando el agave para producir forraje, para alimentar especies pequeñas de animales como son gallinas, cabras, borregos, incluso animales un poco más grandes como el ganado. Y aquí vemos una máquina que está triturando las pencas del maguey. Aquí se ve cómo sale ya molido. Posteriormente, en estos botes de pintura de 20 litros, se pone la penca del maguey molida y se deja fermentar cerrada. Es una fermentación anaeróbica en ausencia de oxígeno.
se deja fermentar durante 30 días y posteriormente ya se puede utilizar como alimento para gallinas, para cabras, borregos, y hay mucha gente que ya está empezando a utilizar esta alternativa como forraje. Nada más para darles un dato, una hectárea con 2,000 plantas de maguey produce al año aproximadamente entre 800 y 1,000 toneladas de forraje. O sea, es una planta altamente productora de biomasa. Esto es importante porque, por ejemplo, para producir 1 kilo de forraje de maíz se requieren 1,000 litros de agua aproximadamente. Para producir 1 kilo de forraje de agave se requieren 60 litros de agua aproximadamente. Otra importancia que tiene el maguey es este concepto del metepantle, que es una técnica prehispánica que tiene una antigüedad de aproximadamente unos 2,000 años. Estas son terrazas agrícolas que se hacían en los valles de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, el Estado de México, Querétaro, Guanajuato. Y esto es, el metepantli en náhuatl significa pared de magueyes. Y esto era una técnica que utilizaban entre la milpa. O sea, tenían la milpa y aparte tenían estas líneas que se ven aquí, estas como terrazas, donde sembraban el maguey y aparte había otras especies de plantas que se podían tener ahí, como por ejemplo árboles como el mezquite o incluso frutales. Y esto hacía un ecosistema muy rico, era un agroecosistema o una técnica agroecológica que se usaba desde tiempos prehispánicos y que servía para retener agua, para retener suelo, para hacer más diverso el campo, en este caso, en estas regiones semiáridas. Aquí vemos un esquema un poco más gráfico, es un corte donde se ve cómo están los magueyes, el nopal, los árboles que pueden ser forrajeros también o frutales, como el caso del mezquite, que también es una planta que es maravillosa porque se utiliza también todo, y en medio la milpa. Aquí, por ejemplo, se ve que hay un poco de un lomo, ¿no? Donde normalmente se hacían estas siembras, como se veía en la foto anterior, y en medio iba la milpa, que era una milpa no solamente de maíz, era una milpa muy diversa, ¿no? Tenía frijol, calabaza, chiles, habas, garbanzos, o sea, muchas especies que ahora ya no se siembran en las milpas y que afortunadamente en algunas regiones de México se está otra vez recuperando la milpa tradicional mexicana. Aquí vemos un ejemplo en un terreno de un ejidatario en la comunidad de Sosnávar, aquí en San Miguel de Allende, donde él empezó a implementar técnicas de conservación de suelo y agua, asesorado por algunos técnicos que conocían estas técnicas para los agricultores. Y aquí vemos un ejemplo de cómo él dejó este tipo de franja o de línea. Acá al fondo se ve otra milpa. Entonces está terraceado su terreno y tiene varias franjas como estas en aproximadamente 9 hectáreas. Y le funciona muy bien porque retiene mucha humedad y mucho suelo. Las líneas están siguiendo las curvas de nivel de la pendiente que hay en esa zona y pues le funciona mucho mejor que otras milpas que se sembraron con otras técnicas. Bueno, aquí para mostrarles por qué sembrar agaves, ¿no? O sea, magueyes. En este caso, para capturar el CO2 atmosférico, para producir grandes cantidades de biomasa, para regenerar suelos, producir forraje para animales con un bajo consumo de agua en zonas áridas, fomentar sistemas agroforestales, agroecológicos,
aprovechar la diversidad de productos del maguey. Bueno, ahora les voy a presentar otra parte de la presentación sobre el maguey, sobre un proyecto que se realizó hace unos meses aquí en el municipio de San Miguel, donde colaboraron varias instituciones, entre ellas el gobierno municipal, que apoyó con recursos para comprar maguey y para facilitar el traslado de la planta y bueno, ayudar también a pagar empleo temporal a los ejidatarios que entraron en este proyecto, que tiene que ver con también el proyecto de regeneración internacional de bioorgánica de sembrar el billón de agaves. Aquí se ven unas fotografías de algunos magueyes que se sembraron. Se hicieron reuniones con los ejidatarios para platicarles del proyecto, gente de la organización bioorgánica, autoridades municipales, gente del ejido de la comunidad de Sosnávar, y se hicieron varias visitas para dialogar con la gente. Posteriormente, cuando los ejidatarios accedieron y estuvieron de acuerdo, se hicieron los magueyes se tuvieron que traer de un lugar muy lejano, fue de Coahuila, porque desafortunadamente no conseguimos magueyes en la región de Guanajuato, la cantidad que se necesitaban. Se estaban necesitando alrededor de 20,000 magueyes y sobre todo queríamos una especie que era la salmiana, ¿no? Porque esa especie es la que se adapta muy bien a la zona y aparte les gusta mucho a los ejidatarios porque de ahí se saca un muy buen pulque y otros usos que ellos le dan. Entonces, en el caso de la comunidad de Sosnávar, se trasladaron 5,500 magueyes que fueron en 4 viajes. A ver si se puede ver este video. Bueno, ese fue un ejemplo de cómo los magueyes se tuvieron que transportar, y de aquí, de este punto de la comunidad de Sosnávar, donde se plantaron 5,500 magueyes, los ejidatarios pues distribuyeron 500 magueyes por cada parcela. Fueron 11 ejidatarios los que estuvieron interesados en el proyecto y cada ejidatario sembró 500 magueyes en su parcela. Cada uno le dio diferentes usos. En este caso es el predio de don Martín Gallegos. Él sembró 500 magueyes y aparte de sus propios magueyes que él ya tenía, sacó hijuelos y sembró otra cantidad como de 250 magueyes en estos terrenos que él tiene. Otro ejidatario que también se interesó por la siembra de maguey fue Herminio Bárcenas. Él básicamente quería el maguey para sembrar, para hacer cercas vivas y sembrar también algunos entre las milpas, porque necesitaba, pues quería tener básicamente cercas vivas. Este otro ejidatario quería los magueyes para restaurar zonas que estaban ya erosionadas o que se le están erosionando en su parcela, y él decidió sembrar muchos en estas zonas que se ven aquí en las fotografías. Fueron 500 magueyes también, que los repartió en las zonas dañadas de su parcela. Este otro ejidatario, Arturo, también ya había sembrado él magueyes. Aquí se ve esta línea de magueyes que él había sembrado y también decidió plantar más magueyes entre su milpa. En este terreno que tenía básicamente sin sembrar, decidió meter también los 500 magueyes. Aquí vemos un testimonio, ojalá se pueda escuchar.
A ver, Arturo, cuéntanos qué fue lo que hiciste aquí en tu terreno. Bueno, pues primeramente el terreno lo tengo para sembradío, pero me surgió la idea de plantar unos magueyes. Yo ya estos magueyes que se ven aquí grandes, pues yo ya los planté en esta línea, como la otra que está ahí abajo. Y pues ahora con la ayuda que llegó de una persona, una institución, pues planté aquí en otro lugar de sembradío para pues igual preservar el subsuelo, no se vaya la tierra se vaya al otro lado, y todo el perímetro de la tierra pues le puse los magueyes. ¿Tú de dónde eres, Arturo? De aquí de Rancho de Sosnava. En San Miguel de Allende. Sí, de aquí de Sosnava, San Miguel de Allende, San Miguel de Allende. Entonces, aquí echamos ganas al campo. Bueno, ese fue Arturo y aquí hay otro ejidatario que también da su testimonio. Espero que se pueda escuchar. Hola, miren, soy José del Pilar Pichardo, del ejido Llano Blanco, comunidad de Sosnava. Este es mi terreno, mi predio, tengo 6 hectáreas y este maguey pues me lo dieron por un apoyo de una institución, y este terreno pues es árido, no le saco provecho, nada más pasteo, pero ahora con este maguey pues me beneficio mi terreno y lo estoy utilizando. Es todo gracias al apoyo que nos dieron. ¿Y en qué te beneficia sembrar los magueyes, Pilar? Me benefician en cultivar mi terreno que tengo árido y otra. Algún día le sacaré algún provecho de algo, ya cuando crezca. Tal vez de planta, pasarle planta a personas o yo mismo juntarlo, trabajar mucho con el equipo de carrera y tener también más conservación de suelo aquí en mi terreno con los magueyes, que me retengan tierra, todo eso es lo que voy a hacer. Alguien hizo esas rayas Siembro de cultivo aquí del otro de lado, los chavos. Les metió rayas así. tengo terraciado con la conservación y rehabilitación de suelos también, y estoy buscando el contorno. Ahorita vemos también el video con Atahualpa para que lleve todo. Mira, ve, acaban de hacer más, ¿viste? El programa, que sepan qué es lo que hago aquí. Alrededor de mi tierra pues tengo casi todo el maguey. No quiero afectar el cultivo donde siembro, pero alrededor es donde lo estoy sembrando todo partido. Bueno, aquí Pilar da su testimonio. Ojalá se haya escuchado. Me decían algunos que sí se escuchaba, otros que muy bajito, pero bueno, sigamos con la presentación. Esta es la lista de los participantes. Fueron 11 participantes. Cada uno sembró 500 magueyes. En total fueron 5,500 solamente en el ejido Llano Blanco, en la comunidad de Sosnávar. Y fueron 520 magueyes que plantaron ellos de los que ya tenían y le sacaron hijuelos. El propósito, la mayoría, el propósito de sembrar magueyes fue básicamente para hacer cerca viva, retención de suelo y agua, restauración de zonas erosionadas, como uso alimenticio y forraje. Básicamente ese fue el uso que le dieron. Algunos fue para hacer sistemas agroforestales, ¿no? También siguiendo las curvas de nivel y haciendo estas terrazas como las que les mencionaba anteriormente. Y básicamente los terrenos, aquí se ve en este mapa de Google Earth, los terrenos aquí se ven en blanco, donde están los predios donde se hicieron las siembras de estos magueyes en el ejido Llano Blanco, aquí en la comunidad de Sosnávar. Bueno, ahora vamos a hablar de los productos del agave, de los agaves.
Lo que más se conoce es la producción de destilados, ¿no? Que son el tequila, el mezcal y otros que se tienen en el país, que son también de mucha importancia económica, sobre todo en la actualidad. Y hay otros productos que están surgiendo, ¿no? Como por ejemplo, algo que me parece muy interesante es el uso de textiles, pero son textiles ya más elaborados que se están realizando a partir de la fibra del agave, como se ve acá en esta fotografía, que sirven para hacer pues telas, cortinas, cojines y muchos otros usos, ropa. Eh, Esto que vemos aquí, esta bolsa, ¿no? Está hecha de fibras también del maguey. Y otros usos como por ejemplo la inulina, que es como un polvo que lo utilizan como dieta, perdón, como complemento alimenticio, porque es un probiótico. Y también, por ejemplo, tenemos el caso de las mieles, ¿no? A partir del maguey, del aguamiel, se puede hacer miel de maguey. Y bueno, el tradicional pulque, que la mayoría conoce, este es un vaso de aguamiel con lo que se hace el pulque. Y acá vemos lo que es lo que les decía del forraje. Aquí se ven pues las plantaciones de uno de los agaves más sembrados en México, que es el agave tequilana, Weber, que es el que se utiliza para la producción de tequila. Aquí vemos a un gimador, ¿no? Un gimador quitándole todas las hojas y dejando la piña, que así se le nombra, que es lo que después llevan a los hornos para poder cocer las piñas del agave tequilero y después hacer los destilados para producir el tequila. En este caso, aquí se ve, por ejemplo, una plantación de agave tequilana. Me gustó esta foto, está muy bonita. Y bueno, algo que es importante mencionar es que esto es un sistema que desafortunadamente pues también ha provocado un impacto ambiental porque son monocultivos y han desplazado a otras especies de plantas y de agaves y de muchas otras plantas para hacer sembradíos enormes de esta sola especie. Entonces, eso es algo que también hay que plantearnos, ¿no? O sea, tenemos que hacer más plantíos diversos y agroecosistemas donde no solamente se haga un monocultivo. Otro uso del maguey, en este caso estamos viendo aquí en el estado de Hidalgo unas construcciones muy interesantes. Esto que se ve acá es el quiote, o sea, la inflorescencia que tiene el maguey, se utiliza como materiales de construcción. Aquí vemos, por ejemplo, una casa tradicional en la zona de Hidalgo, hecha con pencas de maguey y quiote, y aquí se ven pues estos tejados, ¿no? Estos tejados que están haciendo con penca de maguey, y vean qué bonito está este tejadito. Otra cosa bien interesante es el uso de o sea, lo que le llaman el mezcal. Antiguamente utilizaban el mezcal o sea, le llaman mezcal a la penca cocida. Anteriormente era muy tradicional encontrar este tipo de puestecitos de venta de pencas de maguey y de quiote, que son dulces, son muy agradables, es muy rico, es un dulce muy tradicional en México, que desgraciadamente pues está en peligro de extinción, que ya no haya gente que haga esto. Otro uso que todos conocemos pues es la famosa barbacoa enterrada, ¿no? Y las pencas de maguey las utilizan para cubrir el borrego, el chivo, y le da un sabor muy especial las pencas de maguey.
Otro alimento tradicional pues, son los gusanos de maguey, ¿no? Aquí estamos viendo estos tacos de gusanos de maguey y el chinicuil, que también es otra especie del lepidóptero, una mariposa que pone sus huevecillos en la planta del maguey y se dan estos ricos gusanos que se comen. Otro es, por ejemplo, la flor del maguey, que en este caso le llaman gualumbos, que también se utilizan para hacer quesadillas, tacos, o sea, se pueden guisar de muchas formas. Y el otro son los michotes envueltos en la epidermis de la penca, ¿no? Me imagino que muchos conocen los michotes, y esto que se ve como bolsa es la epidermis de la penca del maguey. Aquí vemos un mural de Diego Rivera, donde se muestra la casa construyéndose con los quiotes y con las pencas del maguey. Aquí están los tlachiqueros sacando el aguamiel con el acocote, que es como una calabaza grandota que tenía forma alargada, aquí se alcanza a ver, que era un instrumento para poder sacar el aguamiel. Y aquí se ve la gente elaborando pulque, y aquí se ve también a un antiguo mexicano haciendo un destilado artesanal, que me imagino que era para hacer mezcal. Aquí se ve cómo lo están haciendo. Es un mural muy bonito de Diego Rivera. Y bueno, aquí en esta otra fotografía, o estas dos fotografías, se ve a un hombre ya como de unos 70, 80 años de edad, extrayendo su aguamiel de su cerca de magueyes aquí en la comunidad donde sembramos los 5,500 magueyes en Sosnávar. Esta reflexión la encontré, el autor es Francisco Castro Pérez, investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y me gusta lo que dice, aunque la suma de estos factores deberían alegrarnos, llama la atención que este resurgimiento del maguey esté jalonado por intereses económicos neoempresariales que no benefician a las comunidades campesinas ni a los agroecosistemas. Sería formidable que las políticas agrícolas del gobierno estatal y federal pensaran en la recuperación del sistema de milpa y el uso de los metepantles como medidas de conservación del suelo, protección de la agrobiodiversidad, recuperación del conocimiento nativo y contribución a la autosuficiencia alimentaria campesina, fomentar política y económicamente la reindustrialización neoempresarial del maguey. Sin considerar lo anterior, sería un acto de egoísmo y miopía capitalista disfrazado de interés por el agave sagrado. Yo coincido con este autor. Creo que ahora se está poniendo de moda otra vez el maguey, y mucha gente pues quisiera pues producir muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que es bien importante tomar en cuenta estos agroecosistemas que se han devastado precisamente por meter monocultivos de especies que les están dejando mucho dinero a los productores de estos, sobre todo destilados. Yo creo que el futuro del uso del maguey tiene que ser muy diverso, de los agaves en general tiene que ser muy diverso, y creo que México tiene la posibilidad de diversificar el uso de los agaves. Es una planta maravillosa que yo creo que tiene mucho futuro en el país si sabemos manejar el hábitat de esta planta, pero también respetar las culturas que manejan esta planta y respetar pues a los seres humanos y su ambiente. Pues por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado, y si tienen preguntas, adelante, podemos hacerlas. Y aquí les dejo unas propiedades del pulque. Gracias, Atahualpa. Aquí hay una pregunta. ¿Qué Sí. ayuda más a la regeneración del suelo? ¿La plantación de lentejas o la plantación de maguey? Pues yo considero que la plantación de maguey
y de lentejas son muy importantes. Creo que si la lenteja se siembra con el sistema milpa, agroecosistema, porque la milpa no solamente puede tener lentejas, puede tener habas, puede tener se diversifica el agroecosistema milpa, ¿no? Y todo lo que conlleva también junto con los magueyes. O sea, no solamente sembrar magueyes por sembrar magueyes, hay que entender la importancia que tiene esa diversificación del espacio agrícola. Gracias. No sé si hay más preguntas. Y otra pregunta, bueno, esa es propia, es una pregunta de mi parte. Si alguno de nosotros o de nosotras nos interesara saber más de cómo participar en este tipo de trabajo que ustedes ya empezaron con varias agrupaciones, ¿cómo podemos estar en contacto contigo, con las agrupaciones, o si de los estudiantes que están el día de hoy acompañándonos estuvieran interesados en empezar a participar, ¿cómo pueden hacerlo? Mira, yo sugeriría que, por ejemplo, si tienen interés de conocer este proyecto, pues que visiten el rancho de Vía Orgánica directamente. El rancho de Vía Orgánica que está aquí en camino a Jalpa, rumbo a Jalpa, aquí en el municipio de San Miguel de Allende, y vean lo que están haciendo con los magueyes, con las milpas, con todo lo que el proyecto que tiene Vía Orgánica. Aquí les puedo compartir unos sitios en internet. A ver, déjame ver si se puede. No sé por qué ya no lo puedo poner. Aquí está. No sé si lo alcancen a ver. Se llama regeneracioninternacional.org y viaorgánica.org. En esas dos páginas pueden acceder y ver lo que es este proyecto y pueden visitarlo directamente ahí en el rancho de Bioorgánica. Se puede organizar una visita guiada si se requiere. Si se organizan los alumnos y todo, se puede hacer una visita con mucho gusto, incluso aquí también en el ejido de Sosnávar, aquí en el ejido de la comunidad de Sosnávar, también podemos hacer una visita guiada. Muchas gracias. Otra pregunta, nos pregunta Perla, ¿están aliados con la Ecualdea Las Acacias? Ellos también tienen una gran variedad de plantas y agaves. No, que yo sepa, no, pero estaría muy interesante conocer también ese proyecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Hay otra. ¿Cuáles son y qué características tienen las políticas en caso de que existan esas políticas y programas sociales gubernamentales que atienden las problemáticas de este proyecto? Pues es que no, o sea, no hay una política pública que yo sepa aquí en el municipio de San Miguel de Allende más que la intención de la Dirección de Ecología de poder apoyar esta iniciativa de Vía Orgánica y de otras organizaciones que han estado trabajando el tema de la restauración de cuencas hidrográficas. Y la Dirección de Ecología pues está tratando de implementar y de impulsar la siembra de estas especies y ojalá se pudiera hacer una política pública para fomentar los agroecosistemas, ¿no? En el municipio de San Miguel de Allende, que es sumamente importante. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué tantos destilados salen del maguey? Pues hay muchas especies de agaves de los cuales se hacen destilados. Que yo sepa, por ejemplo, está el tequila, está el mezcal, y como saben ustedes, hay una gran variedad de tequilas, hay una gran variedad de mezcales,
pero también están otros destilados, como por ejemplo el sotol y otras destilados que se hacen en el norte. No estoy bien seguro si son agaves todos, pero hay una gran variedad. No conozco mucho del tema, para ser sincero. Gracias. Por parte del público que hoy nos acompaña, ya son todas las preguntas. Quiero saber si alguien más tiene alguna pregunta para Atahualpa. Pues, Lulú. ¿sí? Sí, Yola. Sí, yo tengo una pregunta. Ata, si las personas que están en este proyecto Sembrando el Maguey, si tienen un interés en un futuro de poder transformar el maguey, o sea, hacer un proyecto productivo, por ejemplo. Sí. Porque me parece que sería muy interesante de generar también, aparte de la riqueza que le pueden dar a los suelos, que puedan hacer la transformación para que sea un proyecto también, pues que pueda apoyar a la gente, ¿no? Y sobre todo, como dice esta persona, empezar a despertar el interés de esta planta para no solamente el beneficio grande que tiene en la tierra, sino también poder hacer proyectos productivos. ¿Han pensado en eso? Fíjate que sí, Yola, eso es básicamente lo más importante, ¿no? O sea, realmente lo que se quiere es que después de la siembra del maguey, esto pueda detonar muchos proyectos pequeños, medianos, incluso grandes, pero con responsabilidad social y ambiental. Eso es lo que yo sugeriría, ¿no? Porque creo que lo que ha pasado con el tema del tequila ha sido muy interesante, porque también ha generado, ha generado mucha riqueza, se ha generado una gran industria, pero también ha generado muchos problemas ambientales. Y yo creo que aquí en la región hay mucho potencial para poder hacer pequeñas empresas, cooperativas que pudieran incrementar, ¿no? La capacidad que tienen los habitantes de toda esta zona, que además son grandes conocedores de la planta del maguey, ¿no? Antiguamente en estas comunidades se utilizaban las hojas del maguey para muchos usos y bueno, ellos conocen la planta. Entonces yo creo que con un poco de apoyo, asesoría, se pueden realizar estas pequeñas cooperativas o empresas. Una de ellas es la del forraje para alimentar animales, ¿no? O sea, aquí sabemos que hay una gran producción de borregos y desgraciadamente el sobrepastoreo, el pastoreo de estos borregos están erosionando mucho la zona, sobre todo esta zona alta de la cuenca, donde se requiere mucha vegetación para poder recuperar la capacidad de recarga del agua en esta zona alta de la cuenca. Entonces, hacer estos agroecosistemas es muy importante. Conservar los agroecosistemas y fomentar el uso de estas plantas que además de conservar el suelo y de restaurar el suelo, son súper eficientes para capturar CO2, por ejemplo. Entonces es una máquina que también, o sea, es una máquina biológica que también nos ayuda a descontaminar el planeta. Gracias. Sí, también Pregunta que sí. Otra pregunta. Sí. Esto, si hubiera interés por parte de, bueno, principalmente los chicos que nos están escuchando, viendo ahorita, en las escuelas, se me ocurre, por ejemplo, en UTSMA, que tienen un predio muy grande, ¿se podría replicar este proyecto
si hubiera interés, no solamente en UTSMA, sino en otras escuelas, universidades. Yo creo que sí, Yola, yo creo que no habría problema. Yo creo que si tienen espacio para sembrar magueyes, sembrar milpa, claro que lo pueden hacer. Eso sería súper interesante. Ujú. Sí, pero tú puedes preguntas por apoyo, ¿no? Otra pregunta. Gracias, gracias, Ata. Sí. La siguiente pregunta. ¿Existe este proyecto en otras regiones del país? Yo pienso que sí, no conozco exactamente otros proyectos similares o sea, con este objetivo de ser un proyecto diverso en el sentido de que, o sea, no, más bien lo que quiero decir, sí hay proyectos en otras partes del país de la diversificación del uso de los agaves, claro que los hay. Aquí el componente es que el proyecto que tiene Regeneración Internacional con Bioorgánica y consumidores orgánicos de Norteamérica es que lo están planteando a nivel mundial, o sea, el 67% del territorio del planeta tiene condiciones de semidesierto. En África, en la India, en América Latina. Entonces, el territorio es gigantesco y ahí es donde se puede sembrar maguey. Y es una planta, como decía, altamente eficiente porque requiere muy poca agua. Entonces, estaba leyendo que antiguamente en las zonas desérticas, pues una fuente de agua, ¿no? Era para los antiguos mexicanos, era el aguamiel. O sea, como no había agua, la manera de tomar agua era tomando aguamiel, porque esa era la manera más fácil de conseguir el agua. Por eso es una planta milenaria, ¿no? Porque fue usada, estamos hablando de más de 2000 años, ¿no? Entonces, hay que recuperar todo ese conocimiento ancestral y aplicarlo a la vida actual, ¿no? Y más en una situación de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Ahora con la pandemia. O sea, tenemos que buscar alternativas de plantas maravillosas que hay en el planeta, como el maguey, como los agaves, para darle solución a muchas de las situaciones que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Simplemente las propiedades que tiene el aguamiel, ¿no? Las propiedades nutricionales y alimenticias que tiene y de salud para el ser humano, ¿no? Y no nada más el aguamiel, el pulque también, o sea, muchas cosas que se usan de la planta. Gracias. Preguntan, ¿cuánto tarda en fermentarse la piña y cuánto tarda en destilarse? No, la piña cuando la sacan, como vimos el gimador, esa piña se lleva a los hornos, donde se cose y entonces lo que sucede es que de esa manera los azúcares se pueden extraer de forma más fácil porque ya se rompieron las moléculas y entonces es más fácil después la fermentación para después poder hacer la destilación y poder sacar, en este caso, el mezcal o el tequila. Lo que sucede cuando se saca el pulque es que cuando la planta está viva, de forma natural, se tiene que romper la parte del corazón, ¿no? Y de ahí es donde se empieza a escarbar, ¿no? Se empieza a raspar, así le llaman. Y de ahí es donde va brotando el aguamiel que se puede tomar recién salida, que es lo que les decía que es súper nutritivo, pero ese aguamiel, si se deja reposar y se fermenta, es lo que se convierte en pulque. Normalmente para que se haga pulque te tienes que traer pulque de otro lugar y echarle al aguamiel recién salido para que se acelere el proceso y las bacterias empiecen a fermentar y se haga el pulque. Entonces, es un proceso muy, muy fácil, se puede decir,
pero tiene su técnica, ¿no? Entonces, es algo que también se debería de enseñar a la gente cómo procesar el aguamiel para hacer pulque, ¿no? Eso es algo que con gusto, si un día quieren venir algunos estudiantes, aquí se les puede enseñar cómo se hace ese proceso. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué tan sustentable es el maguey en cuestión de querer comercializarlo, dando lugar a su cuidado y regeneración para que se lleve a cabo una comercialización segura y sustentable? Pues yo creo que eso depende mucho del productor del maguey. O sea, hay muchas especies, como decíamos, ¿no? Entonces, hay plantas que crecen por ejemplo, para ya darle un uso, le pueden dar un uso, por ejemplo, ornamental, ¿no? Hay plantas de maguey de 2 años que se pueden sacar, se pueden poner en maceta, y esas plantas pues son ornamentales y se pueden vender perfectamente bien. Se pueden hacer viveros de plántula, de diferentes especies de agaves. Se pueden dejar crecer un poco más y vender la piña a alguien que esté haciendo destilados del maguey, ¿no? Para producir mezcal, por ejemplo. O sea, del maguey pulquero también se puede hacer mezcal. Entonces, la piña del maguey pulquero también se podría vender para alguien que tiene una destiladora ya más grande y está produciendo mezcal de estos magueyes pulqueros. O sea, realmente hay muchas opciones. Por ejemplo, las fibras. Ese es un mundo que aquí en México, desgraciadamente, hace falta incentivar microempresas que hagan productos de la fibra del maguey. Por ejemplo, en Brasil hay plantíos de maguey o de agaves únicamente para sacar fibra, y de ahí exportan la fibra para hacer estos telares que les decía, ¿no? Estas telas, para hacer cortinas, para hacer persianas, para hacer ropa, para hacer calzado. O sea, hay una infinidad de productos que se pueden hacer de las telas sacadas del maguey. Simplemente les pongo un ejemplo. En la época de las haciendas enequeneras en Yucatán, el enequén es un agave. Entonces, imagínense todas las cuerdas que se hacían para los barcos, ¿no? Las cuerdas estas gruesotas que se hacían de fibra de enequén. Hay otro que se llama, o sea, es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer de las fibras. Entonces, sí es una cuestión de empezar a crear estos mercados que pueden empezar a comprar las diferentes materias primas que se necesitan para hacer producción de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, alguien que quiera hacer miel de maguey, bueno, pues se necesita el aguamiel, ¿no? Para hacer miel de maguey. Entonces, alguien que produzca aguamiel y esté surtiendo a los que hacen la miel del maguey. O sea, hay mucha forma de diversificar la producción. Lo importante es tener muy claro qué producto va uno a realizar y tener pues la tecnología, las herramientas, la técnica, todo para poder implementar y elaborar esos productos. Ya hay muchos países que lo hacen. Es cosa de nada más ver, aprender, asesorarse. Incluso pueden venir inversiones, pero como digo, tiene que haber respeto a la gente local, al medio ambiente, a los agroecosistemas, a la cultura, ¿no? Entonces, también hay que cuidar mucho eso. Gracias. Preguntan, desde que se planta un hijuelo de maguey, ¿en cuánto tiempo puede cosecharse para hacer uso de sus propiedades? Aproximadamente a partir de los 3 años en adelante ya se puede empezar a aprovechar. Todo depende también la forma como esté sembrado. Si está sembrado en un suelo rico, en un suelo apropiado para el maguey,
el maguey puede crecer muy rápido, en unos 5, 6, 7 años. También depende de la especie. Hay especies de magueyes que crecen en menos tiempo y hay especies que crecen hasta en 10 años. O sea, ¿a qué me refiero cuando digo crecer? Que el fin del maguey, el maguey muere cuando echa la flor. El famoso quiote, ¿no? El quiote con la flor, cuando echa la flor, el maguey se seca y se muere. Entonces, un maguey como por ejemplo la americana, el agave americana, que es uno de los que yo tengo aquí en la propiedad, ese maguey en 6 años, 7 años ya es un maguey grande, ¿no? Normalmente los que hemos visto que echan flor a los 7, 8 años es cuando echan su flor. Y se puede aprovechar el quiote, se puede aprovechar la flor, pero desde que tienen 3 años se pueden utilizar las pencas, se pueden utilizar, se puede sacar aguamiel, se puede utilizar la piña, o sea, y más chiquitos incluso se pueden utilizar también para ornato, ¿no? Sembrarlos en maceta, o sea, realmente como cerquitas, ¿no? Se pueden plantar cuando tienen 2 años y puedes empezar a hacer una cerca viva, ¿no? Entonces, realmente desde que está chico el maguey se puede utilizar. Ok, aquí nos pregunta Paco Gallego si se puede compartir la presentación, pero esa quedará en la página de Justicia Global en YouTube. Sí. Y otra pregunta, ¿qué tan rentable es realizar la plantación y el cultivo de maguey? Pues es que eso es muy relativo porque también depende de muchos factores, o sea, qué tan diversificado va a ser el uso del maguey, cuántos años uno piensa es el producto que uno va a hacer, ¿no? Qué se va a producir con el maguey y sobre todo, pues, que haya el mercado para poder comercializar lo que se va a producir, ¿no? Como sabemos, el tema del mezcal ha sido muy polémico, ¿no? Porque cuánta gente se ha querido dedicar a producir mezcal y a la hora que ya se empiezan a enfrentar a todo lo que implica la buena elaboración del mezcal, pues es complejo, ¿no? Porque dependes de muchos factores, del tipo de suelo, del tipo de planta, del tipo de destilería, de dónde está la región donde vas a producirlo, todas las leyes y las normas que hay para producir estos destilados. Entonces yo creo que diversificando los usos y también conceptualizando nuevas formas de producir este tipo de plantas, pues es un reto, ¿no? O sea, es parte de lo que tenemos que reinventar, o sea, cómo podemos sacarle el mejor provecho a este tipo de planta sin dañar el medio ambiente y sin perjudicar a las culturas originarias, sin perjudicar a la gente que está vinculada a todo este mundo de los magueyes y de los agaves, ¿no? O sea, hay que pensar mucho en eso también, no nada más producir por producir y hacer grandes plantaciones y ahora vamos a hacer nada más un producto y no, hay que ver también las condiciones de cada región. A lo mejor hay lugares donde la gente dice, no, aquí yo no queremos producir textiles, no queremos producir nada con la fibra. Aquí lo que queremos es producir no sé, instrumentos musicales, ¿no? Tambores y ¿cómo se llaman? Trompetas hechas con el quiote del maguey, o sea, también eso se puede de forma artesanal. Hay gente que a lo mejor diga, yo sí quiero poner una pequeña empresa de producción de biocombustible, ¿no? Producir biocombustible con el agave, a lo mejor esa persona tendrá no sé cuántas hectáreas y las puede sembrar y puede producir biocombustible.
o productos saponinas, por ejemplo, las saponinas para producir detergentes. O sea, tenemos una gran tarea, los mexicanos, ¿no? De reconocer y de reaprovechar la planta, pero de una manera respetuosa. Gracias. Ahora Roberto va a tomar la palabra para compartir algunas preguntas. No te escucho, Roberto. Tienes el micrófono apagado. Sí, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí, lo que voy a hacer es leer algunas preguntas que llegaron a través de la página de YouTube. En concreto, voy a leer, por ejemplo, 3 preguntas de David Barkin. La primera dice, es particularmente peculiar que habla de la foto del maguey Weber como una foto bonita, en vez de caracterizarla como una foto de horror, la destrucción ambiental. Y otra pregunta dice, ¿cómo se puede evitar el reino del gran señor peso de dinero, del señor peso de dinero, en el manejo del sistema de que hablas? Y una muy relacionada es, ¿en qué grado los participantes son individuos o son comunidades que tienen una dinámica colectiva? Sí, muchas gracias, David, por la pregunta. Creo que es muy importante lo que mencionas, porque efectivamente, bueno, en el caso particular, a mí me gusta la planta del tequila, ¿no? El agave tequilana Weber, y me gusta mucho, pues, cómo se ve en algunas zonas donde está sembrado, pero efectivamente tienes razón de que es una planta que ha provocado una gran devastación ambiental en territorios, sobre todo del estado de Jalisco y de regiones donde se siembra. Estoy de acuerdo contigo y bueno, creo que eso es de lo que estaba comentando, ¿no? De que el reto que tenemos es cómo evitar que una planta maravillosa se convierta en una planta que genera esta cantidad de situaciones que desfavorecen tanto a las comunidades humanas como a los ecosistemas. Yo creo que eso es parte de la discusión que se tiene que dar, que se tiene que debatir a nivel nacional, y pues es muy importante escuchar diferentes voces. Yo lo que quiero aclarar es que yo no soy experto en agaves, en magueyes. No soy una persona que está muy metida, por ejemplo, en el tema de los destilados. No conozco mucho la industria, pero sí sé del impacto que ha provocado en grandes regiones del país. Entonces, creo que tu pregunta abre pues, una posibilidad de más debates, ¿no? Sobre el tema. Y bueno, te agradezco mucho que me hayas hecho esta pregunta y gracias por ver la conferencia. Ok, y nos pregunta Yola, ¿cuánto tiempo tarda en madurar el maguey que ahora están sembrando ustedes? Aproximadamente unos 8 años, Yola. Gracias. Sí. Y también comenta Laura que tomar pulque sería más saludable que tomar cerveza. ¿Qué opinas? Casi no escucho. Se oye muy bajita la voz. Laura nos comenta que si tomar pulque es más saludable que tomar cerveza. Pues yo considero que sí. Todo con medida, por supuesto, ¿no? O sea, como saben, el pulque pues es una bebida sagrada, le decían la bebida de los dioses, y considero que efectivamente es un excelente probiótico, ¿no? Te ayuda
a la digestión y tiene muchísimos nutrientes, aminoácidos, y además pues es una bebida vinculada también a la producción, o sea, está comprobado que el pulque ayuda a la producción de leche materna, ¿no? Entonces, considero que sí, o sea, si tomáramos un vasito diario de pulque pequeño, ¿no? O sea, una vez al día o 2 veces al día, creo que sería un excelente complemento alimenticio. Gracias. Y por último, nos vuelven a preguntar que ellos como estudiantes, ¿cómo pueden participar en este proyecto? Pues, si quieren, lo que podemos hacer es que los que estén interesados en el proyecto, que se pongan en contacto conmigo y podemos hacer una cita para poderlos llevar a conocer el proyecto a Vía Orgánica o directamente aquí también a la comunidad de Sosnávar. Gracias. Tal vez si en el chat nos compartes tu correo electrónico, Ata. Sí, con mucho gusto. A ver, aquí lo pongo. Mientras Ata nos comparte su correo electrónico, queremos agradecer a todas y a todos por participar en esta agenda ambiental de septiembre. Estamos muy, muy contentas y contentos que nos hayan acompañado y consideramos que este tema es muy, muy importante porque es parte de nuestra cultura como mexicanas y mexicanos, el valorar todos estos productos que pueden obtenerse del maguey y sobre todo el beneficio también en la reducción de CO2, ¿no? Entonces, esto que nos compartió Ata ha sido de gran valor, yo creo que para todas y todos los que hemos estado hoy en esta conferencia. Pues yo agradecerles también y ojalá que haya servido para abrir más el debate sobre esta planta maravillosa, conocerla un poco más y que más gente se involucre también en esto. Y pues agradecerle al Centro para la Justicia Global por permitir difundir este tipo de temas y a todos ustedes por llevar a cabo esta transmisión y pues que tengan un bonito día y ojalá se puedan tomar un pulquito. Muchas gracias, muchas gracias. Disfruten todos sus alimentos con un poco de pulque. Buenas tardes, que tengan un excelente día. Igualmente a todos, gracias.